¿Alguna vez has sentido que hay algo más detrás de las historias que te contaron? Una verdad más profunda, quizás inconveniente, sobre los hombres que escribieron los evangelios y el origen real de estos textos sagrados? ¿Te han dicho que Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron simples conductos de la inspiración divina? Pero, ¿y si te revelara que la historia de la autoría de los evangelios es uno de los misterios mejor guardados, una narrativa plagada de secretos, posibles manipulaciones y verdades que la Iglesia prefirió ocultar durante siglos? ¿Estás preparado para cuestionar lo que creías saber y descubrir quiénes fueron realmente estos hombres y qué intereses ocultos pudieron haber moldeado los textos que definieron la fe de miles de millones? Porque lo que estás a punto de escuchar podría sacudir los cimientos de tu comprensión espiritual. Muchos de los que ven nuestros videos buscando esta verdad sin filtros aún no forman parte de nuestra comunidad de exploradores. No te quedes afuera. Este no es un video más sobre historia bíblica. Esta es una invitación a un viaje de despertar, a descorrer el velo que ha cubierto uno de los secretos más celosamente guardados por las instituciones de poder. ¿Sientes ese vacío, esa inquietud que te dice que las explicaciones oficiales no son suficientes, que te han ocultado algo crucial para tu fe? Si es así, has llegado al lugar correcto. Antes de sumergirnos en esta revelación, quiero invitarte a un acto de fe y búsqueda. Escribe en los comentarios ahora mismo: quiero la verdad sin censura. Hazlo como una declaración de tu intención, un grito de tu alma sedienta por conocimiento auténtico, porque al hacerlo, no solo te unes a esta búsqueda, sino que ayudas a romper el silencio que por tanto tiempo ha mantenido estas verdades en la oscuridad. Y si este mensaje ya resuena en tu interior, deja tu me gusta ahora mismo. Tu like es más que un simple clic. Es una luz que ayuda al algoritmo a llevar esta revelación a más almas despiertas, a más buscadores de la verdad que, como tú, anhelan liberarse de las cadenas de la ignorancia espiritual. Y claro, si sientes que este es el camino que tu espíritu ha estado buscando, si estás listo para desafiar las narrativas impuestas y embarcarte en un viaje continuo de descubrimiento de los misterios prohibidos y las profecías ocultas, entonces suscríbete al canal y activa esa campanita para que no te pierdas ni una sola de las revelaciones que están por venir. Créeme, no querrás perderte lo que sigue. Acompáñanos en esta travesía para desmantelar las mentiras y abrazar un conocimiento que te empodere. Si te quedas hasta el final de este video, entenderás por qué la verdadera historia de los evangelistas no solo es fascinante, sino que puede ser la pieza que faltaba para que tu despertar espiritual alcance un nuevo nivel de claridad y liberación. Desde pequeños, se nos ha presentado una historia casi idílica sobre los evangelios, 4 relatos inspirados, escritos de puño y letra por Mateo, Marcos, Lucas y Juan, compañeros directos o discípulos cercanos de Jesús. Una narrativa reconfortante, sin duda, que ha sostenido la fe de millones durante siglos. Pero ¿qué sucedería si te dijera que esta versión, tan firmemente arraigada, podría ser solo la superficie de un misterio mucho más profundo y complejo? ¿Y si los nombres que veneramos como autores sagrados fueran, en realidad, parte de una estrategia mucho más terrenal de lo que imaginamos? Prepárense, porque vamos a adentrarnos en un terreno donde la historia oficial se encuentra con preguntas incómodas, donde la fe se topa con la evidencia y donde la búsqueda de la verdad sobre Jesús y sus enseñanzas originales nos obliga a cuestionar incluso los cimientos de lo que creíamos saber. La Iglesia, a lo largo de los tiempos, nos ha contado toda la verdad o ha seleccionado cuidadosamente lo que debíamos conocer, dejando en la sombra aquello que podría resultar inconveniente para su estructura de poder. Este es el primer secreto que comenzaremos a desvelar: la verdadera identidad detrás de los evangelistas canónicos, un enigma que podría cambiar para siempre tu percepción de estas escrituras prohibidas en su esencia más profunda, no por su contenido explícito, sino por la verdad oculta tras su autoría. La figura de Mateo, por ejemplo, tradicionalmente identificado como el apóstol recaudador de impuestos, se tambalea bajo el escrutinio académico moderno. Realmente un testigo ocular directo de los hechos escribiría en tercera persona y dependería tanto de otras fuentes, como el Evangelio de Marcos,
que muchos eruditos consideran anterior, aquí es donde el misterio comienza a tomar forma. Es posible que el nombre Mateo fuera asignado a este evangelio tardíamente, quizás para otorgarle una autoridad apostólica que de otro modo no tendría. Piénsalo bien. En un mundo antiguo donde los linajes y las conexiones directas eran cruciales para la credibilidad, atribuir un texto a una figura prominente del círculo íntimo de Jesús era una jugada maestra. Esto no niega necesariamente la inspiración divina del texto en sí, pero sí nos obliga a considerar las manos humanas, con sus propias motivaciones e intenciones, que intervinieron en su transmisión y canonización. Estamos hablando de una posible manipulación, no con fines malévolos necesariamente, sino con el objetivo de asegurar que un mensaje específico, una visión particular de Jesús, prevaleciera sobre otras. ¿Qué verdades ocultas sobre las primeras comunidades cristianas y sus diversas interpretaciones de Cristo se perdieron en este proceso de selección y atribución? La búsqueda de este despertar espiritual nos exige mirar más allá del velo. Luego tenemos a Marcos, a menudo considerado el evangelio más antiguo, un relato vibrante y directo. La tradición lo vincula a Pedro, sugiriendo que Marcos fue el intérprete del apóstol en Roma. Suena convincente, ¿verdad? Pero incluso aquí las certezas se desvanecen. Algunos estudiosos sugieren que el final original de Marcos podría haberse perdido o incluso haber sido censurado, y que los versículos que conocemos hoy fueron añadidos posteriormente para alinear su resurrección con las narrativas de los otros evangelios. ¿Qué contenía ese final original? ¿Presentaba una visión de Jesús o de los eventos post-crucifixión que resultaba demasiado desafiante, demasiado cruda o quizás demasiado humana para la doctrina que comenzaba a consolidarse? Este es un punto crucial, porque si el testimonio más antiguo fue alterado, aunque sea en su conclusión, ¿qué nos dice eso sobre la integridad del proceso de transmisión? Podría ser que la Iglesia primitiva, en su afán por unificar la fe, haya pulido las asperezas, suavizado las contradicciones y, en el proceso, ocultado aspectos fundamentales de la revelación original. El misterio de Marcos nos susurra que la historia de Jesús pudo haber sido mucho más terrenal y menos divinizada en sus primeras etapas de lo que se nos ha hecho creer. En cuanto a Lucas, el médico amado y compañero de Pablo, su evangelio y los hechos de los apóstoles se presentan como una investigación histórica cuidadosa, dirigida a un tal Teófilo. Pero ¿quién era realmente Lucas? ¿Y hasta qué punto su relato es una crónica objetiva versus una narrativa teológicamente moldeada para presentar a Jesús y el movimiento cristiano de una manera particular, quizás para hacerlo más aceptable a una audiencia greco-romana o para legitimar la misión paulina? La dependencia de Lucas de Marcos y de la hipotética fuente Q, un compendio de dichos de Jesús que también habría usado Mateo y que permanece como uno de los grandes secretos perdidos del cristianismo primitivo, sugiere que no fue un testigo ocular de la mayoría de los eventos que narra sobre la vida de Jesús. Esto no disminuye el valor espiritual de su obra, pero sí nos invita a reflexionar sobre el propósito detrás de su escritura. ¿Estaba Lucas simplemente registrando hechos o estaba construyendo un argumento, una defensa del cristianismo que inevitablemente implicaba seleccionar, omitir y enfatizar ciertos aspectos en detrimento de otros? La profecía de un mensaje universal a través de Jesús es poderosa en Lucas, pero ¿a qué costo se logró esa universalidad en términos de otras verdades que pudieron haber sido consideradas menos convenientes? Finalmente, el Evangelio de Juan. Tan diferente, tan filosófico, tan lleno de un lenguaje sobre el logos y la divinidad explícita de Jesús. ¿Es este el testimonio del discípulo amado, como se ha sostenido tradicionalmente? Muchos eruditos hoy lo dudan, señalando su sofisticación teológica y su posible composición tardía, incluso a principios del siglo II. Podría ser obra de una comunidad joánica, un grupo con una comprensión mística y esotérica de Jesús, quizás influenciada por corrientes de pensamiento como el gnosticismo, que más tarde serían declaradas heréticas y sus textos prohibidos. Y aquí es donde todo se vuelve aún más intrigante.
Si Juan representa una tradición espiritual profunda, una que enfatiza el conocimiento interior, gnosis, y la unión directa con lo divino, ¿por qué la Iglesia institucional, que más tarde combatiría ferozmente al gnosticismo, adoptó este evangelio? Fue una forma de asimilar y controlar una poderosa corriente espiritual, reinterpretándola para que encajara, aunque con cierta tensión, dentro de la ortodoxia emergente. O quizás la verdad oculta es que el mensaje original de Jesús tenía más facetas de las que la Iglesia estaba dispuesta a admitir, y el Evangelio de Juan es un eco de esa diversidad, un testamento censurado en su interpretación más liberadora. El despertar a esta posibilidad es crucial. Ahora, centremos nuestra lupa investigativa en el Evangelio según San Marcos, un texto que palpita con una urgencia y una crudeza que a menudo se diluyen en las narrativas más elaboradas de Mateo y Lucas. Considerado por una vasta mayoría de eruditos como el primer evangelio en ser escrito, Marcos se erige como un pilar fundamental, una ventana privilegiada a las tradiciones más tempranas sobre Jesús. La tradición eclesiástica, con nombres como Papías de Hierápolis en el siglo II, nos lo presenta como el intérprete de Pedro, aquel que transcribió las memorias del apóstol principal, casi como si escucháramos el eco directo de la voz de quien caminó sobre las aguas. ¿Qué revelación sería esa? Pero ¿es esta conexión tan directa y pura como se nos ha hecho creer? ¿O esconde Marcos, en su aparente simplicidad, un misterio aún mayor, uno que toca la fibra misma de lo que se consideró aceptable revelar sobre el Mesías? La sombra de Pedro es imponente, sin duda, pero también podría haber servido para validar un texto que, en su forma original, quizás contenía verdades más inquietantes, verdades que la Iglesia naciente lucharía por controlar o incluso censurar, en su afán por presentar un Jesús específico, un Cristo divino, despojado de ciertos aspectos demasiado humanos o políticamente peligrosos. Este evangelio, el más antiguo, podría ser también el más revelador de lo que se intentó ocultar. Uno de los secretos más debatidos en torno a Marcos es su final. Si tomas tu Biblia ahora mismo, es muy probable que encuentres una nota al pie de página explicando que los versículos posteriores a Marcos 16:8, aquellos que narran las apariciones de Jesús resucitado, no se encuentran en los manuscritos más antiguos y confiables. Detente un momento a procesar esto. El evangelio más antiguo, el testimonio supuestamente más cercano a los hechos, parece concluir de manera abrupta y desconcertante, con las mujeres huyendo de la tumba vacía, llenas de temor y asombro, sin decir nada a nadie, porque tenían miedo. ¿Es este realmente el final que Marcos escribió? ¿O es la evidencia de una ruptura, de algo perdido, o más provocador aún, de algo deliberadamente suprimido? Imagina la implicación. Un evangelio que termina en silencio, en miedo, sin la reconfortante aparición del Jesús triunfante. Esta ausencia es un grito en sí misma, un vacío que sugiere que la historia original de la resurrección pudo haber sido diferente, menos gloriosa, o quizás transmitida de una forma que no encajaba con la narrativa de poder y divinidad que la Iglesia comenzaba a construir. ¿Qué verdad prohibida sobre la resurrección se ocultó con la adición de los finales más largos y teológicamente correctos? El despertar espiritual exige que enfrentemos estas preguntas sin temor. Pero el misterio no termina ahí. Existe la intrigante, aunque controvertida, referencia de Clemente de Alejandría a un evangelio secreto de Marcos. Según Clemente, este evangelio contenía pasajes adicionales de naturaleza más mística o iniciática, que el propio Marcos habría reservado para aquellos espiritualmente más avanzados, mientras que la versión pública, la que conocemos, era para la instrucción catequética general. Un evangelio oculto dentro de otro evangelio. Si esto es cierto, ¿qué enseñanzas secretas de Jesús, qué prácticas espirituales más profundas fueron consideradas demasiado potentes o peligrosas para las masas y, por ende, terminaron siendo censuradas y eliminadas de la tradición principal? ¿Podrían estos pasajes perdidos revelar un Jesús más esotérico, más alineado con las tradiciones de misterio de la antigüedad? Un Jesús que la Iglesia institucional
con su énfasis en la doctrina pública y el control centralizado. No podía tolerar la idea de un conocimiento gradual, de una verdad revelada por etapas. Es común en muchas tradiciones espirituales, pero fue algo que el cristianismo ortodoxo combatió. La posible existencia de este Evangelio secreto de Marcos es una profecía de que la verdad completa sobre Jesús siempre ha sido más amplia y profunda de lo que se nos ha permitido conocer oficialmente. Además, la propia figura de Jesús en Marcos es notablemente humana. A diferencia del sereno y divino Logos de Juan, o incluso del Mesías davídico de Mateo, el Jesús de Marcos experimenta emociones intensas, se irrita, se compadece profundamente, se maravilla de la incredulidad e incluso parece luchar con su propio destino en Getsemaní de una forma visceral. Sus discípulos, lejos de ser pilares de fe inquebrantable, constantemente malinterpretan sus enseñanzas y lo abandonan en el momento crucial. ¿Es esta representación más cruda y terrenal del Mesías y sus seguidores un reflejo más fiel del ministerio histórico de Jesús antes de que las capas de idealización teológica comenzaran a acumularse? ¿O fue precisamente esta humanidad, esta vulnerabilidad, lo que resultó inconveniente para una iglesia que buscaba presentar a un Cristo todopoderoso e infalible, un modelo de divinidad incuestionable? Es posible que la censura no siempre haya sido la eliminación de textos completos, sino la sutil reorientación de la narrativa, el énfasis en ciertos atributos divinos sobre los humanos, para construir una imagen de Jesús que sirviera mejor a los propósitos institucionales. El misterio de Marcos nos obliga a buscar al Jesús oculto detrás del Cristo de la fe dogmática. Por lo tanto, el Evangelio de Marcos, lejos de ser un simple relato, se convierte en una pieza clave en nuestro rompecabezas. Su antigüedad, su posible final original perdido, la tentadora referencia a una versión secreta y su retrato franco de Jesús y sus seguidores, todo apunta a una verdad más compleja y quizás manipulada. ¿Fue Marcos el testimonio más puro de Pedro, o una versión cuidadosamente editada, un compromiso entre lo que realmente sucedió y lo que la iglesia primitiva necesitaba que la gente creyera? Este evangelio nos desafía a mirar más allá de la superficie, a cuestionar las narrativas heredadas y a buscar activamente ese conocimiento prohibido que yace en las fisuras de la historia oficial. La revelación que emerge es que incluso el texto más antiguo pudo haber sido un campo de batalla teológico, donde diferentes visiones de Jesús lucharon por la supremacía, y donde la versión que nos llegó pudo no haber sido la única, ni necesariamente la más completa. La sombra de Pedro es larga, pero la luz de la verdad busca siempre abrirse paso. Tras explorar los enigmas del Evangelio de Marcos, nuestra investigación nos conduce inevitablemente hacia Mateo y Lucas, dos narrativas que, aunque comparten material con Marcos, también presentan una cantidad significativa de enseñanzas de Jesús que son únicas para ellos o que comparten entre sí, pero que están ausentes en el Evangelio más antiguo. ¿De dónde proviene este material adicional, estas parábolas penetrantes y estos sermones que han definido la ética cristiana por siglos, como el Sermón del Monte? La respuesta académica predominante apunta a una fuente hipotética, un documento perdido que los eruditos han denominado Quelle, que significa fuente en alemán, o simplemente fuente Q. Imaginen esto, un evangelio antes de los evangelios, una colección de los dichos y enseñanzas más puros de Jesús que circuló entre las primeras comunidades cristianas y sirvió de inspiración directa para al menos dos de nuestros evangelistas canónicos. Este no es un evangelio apócrifo en el sentido tradicional, sino un texto fantasma, cuya existencia se deduce por la lógica y el análisis textual, un secreto susurrado entre líneas en las propias escrituras sagradas. La existencia de Q es una revelación en sí misma, pues sugiere que la imagen de Jesús y su mensaje original fueron preservados en múltiples formas, algunas de las cuales la Iglesia posterior pudo haber preferido no destacar o incluso, con el tiempo, permitir que se perdieran en las brumas de la historia, dejando solo sus ecos en los textos que sí fueron canonizados. La fuente Q, tal como la reconstruyen los expertos,
parece haber consistido principalmente en dichos, parábolas y profecías de Jesús, con muy poco material narrativo sobre su vida, milagros o, crucialmente, su pasión y resurrección. ¿Qué nos dice esto? Nos sugiere la existencia de una corriente muy temprana del cristianismo que se centraba fundamentalmente en las enseñanzas sapienciales de Jesús, en su mensaje de transformación interior y justicia social, más que en el querigma posterior de su muerte y resurrección como evento salvífico central. Podría ser que este enfoque en la sabiduría de Jesús representara una forma de espiritualidad más directa, menos mediada por la estructura eclesiástica y los dogmas que comenzarían a formarse. Si Mateo y Lucas usaron Q, ¿fueron ellos discípulos directos como la tradición popular los pinta, o más bien eruditos, teólogos o líderes comunitarios de una segunda o tercera generación que actuaron como compiladores y editores de este conocimiento oculto, adaptándolo para sus propias audiencias y propósitos teológicos? Esto fue lo que la Iglesia nunca quiso que supieras con claridad, que los evangelios que lees no son simples transcripciones, sino complejas obras literarias y teológicas, fruto de un proceso de selección y reinterpretación de un material mucho más vasto y diverso, donde la misteriosa fuente Q representa una veta prohibida de la enseñanza original. Pensemos en Mateo. Tradicionalmente se le atribuye al apóstol Leví, el recaudador de impuestos. Pero si Mateo, el Evangelio, utiliza a Marcos, que no era un apóstol, como una de sus fuentes principales y también a Q, ¿cómo encaja esto con la idea de un testigo ocular directo? ¿No sería más lógico que un testigo presencial escribiera su propio relato original en lugar de depender tan fuertemente de otros? Esta incongruencia ha llevado a muchos a concluir que el Evangelio de Mateo fue escrito por un judeocristiano anónimo, profundamente versado en las escrituras hebreas, que utilizó el nombre del apóstol para darle autoridad a su obra. Su propósito parece haber sido presentar a Jesús como el nuevo Moisés, el Mesías prometido a Israel, cumplidor de la ley y los profetas. Al incorporar los dichos de Q, Mateo los enmarca dentro de esta perspectiva, a veces modificándolos para que se ajusten a su agenda teológica. ¿Qué aspectos del Jesús de Q, quizás más universalistas o críticos, con ciertas interpretaciones de la ley, fueron matizados o reinterpretados por el autor de Mateo? La verdad oculta aquí es que incluso dentro de los evangelios canónicos hay una tensión, una lucha por definir quién fue Jesús y cuál era su verdadero mensaje, y la fuente Q es un testigo silencioso de esas primeras y cruciales batallas interpretativas. Lucas, por su parte, se presenta a sí mismo como un historiador cuidadoso, que investigó todo diligentemente para ofrecer un relato ordenado a Teófilo. Su uso de Marcos y de Q es evidente, pero también incluye material único, parábolas tan queridas como la del buen samaritano o el hijo pródigo. ¿De dónde sacó Lucas estas historias? ¿Pertenecían también a Q o tuvo acceso a otras tradiciones orales o escritas que se han perdido? Como compañero de Pablo, es probable que Lucas escribiera para una audiencia predominantemente gentil, buscando presentar a Jesús como un Salvador universal. Al igual que Mateo, Lucas no solo copia de Q, lo adapta, lo reinterpreta. Por ejemplo, las bienaventuranzas en Lucas 6, 20, 23, son más directas y socialmente radicales, bienaventurados vosotros los pobres, que la versión más espiritualizada de Mateo, bienaventurados los pobres de espíritu, Mateo 5:3. Refleja la versión de Lucas una forma más original y desafiante de las enseñanzas de Jesús provenientes de Q, una que Mateo suavizó. Este es un punto crucial para nuestro despertar espiritual, reconocer que el mensaje de Jesús pudo haber sido mucho más confrontador con las estructuras de poder y riqueza de lo que a menudo se nos presenta. La fuente Q, este evangelio secreto detrás de los evangelios, podría contener la clave para un Jesús más revolucionario, un Jesús que la Iglesia institucional, a lo largo de los siglos, ha intentado domesticar y manipular. Así, la misteriosa fuente Q se erige como un testimonio perdido de un cristianismo primitivo, vibrante y diverso, donde las enseñanzas directas de Jesús eran atesoradas y transmitidas con fervor.
El hecho de que este documento fundamental no haya sobrevivido de forma independiente es en sí mismo un enigma que roza lo prohibido. ¿Se perdió accidentalmente o fue su contenido tan centrado en la palabra viva de Jesús y menos en la estructura de una iglesia naciente, considerado superfluo o incluso peligroso una vez que los evangelios narrativos más completos de Mateo y Lucas se establecieron? Y aquí es donde todo cambió. La desaparición de Q y la forma en que sus enseñanzas fueron filtradas y moldeadas por Mateo y Lucas nos obligan a preguntarnos cuánta de la verdad original de Jesús pudo haber sido censurada o, al menos, recontextualizada para servir a las narrativas emergentes de la fe. La búsqueda de Q no es solo un ejercicio académico, es una búsqueda espiritual para recuperar la voz más auténtica del Maestro, una voz que resuena con una profecía de liberación y sabiduría directa, más allá de los dogmas. Si los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, nos ofrecen retratos de Jesús que, a pesar de sus diferencias, comparten una estructura narrativa y fuentes comunes como la misteriosa fuente Q, el Evangelio según Juan se alza como un monumento singular, una obra que desde sus primeras líneas nos transporta a una dimensión diferente de la cristología. En el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios. Juan 1:1. ¡Qué declaración tan potente y filosófica! Este no es el Jesús carpintero que camina por Galilea de forma tan terrenal como en Marcos. Este es el Verbo eterno, la sabiduría divina encarnada, un ser preexistente que desciende al mundo. El lenguaje, el estilo y la teología de Juan son tan distintivos que muchos se preguntan, ¿estamos ante el testimonio del discípulo amado, un testigo ocular que captó una faceta más profunda de Jesús, o frente a una obra maestra de una comunidad espiritual que desarrolló una comprensión esotérica y altamente sofisticada del Maestro, una comprensión que peligrosamente rozaba lo que la Iglesia institucional pronto calificaría de herejía y conocimiento prohibido? La verdad oculta detrás de Juan podría ser la clave para entender la diversidad espiritual que el cristianismo primitivo intentó suprimir. Una de las cuestiones más intrigantes sobre el Evangelio de Juan es su posible conexión con el gnosticismo, un conjunto diverso de movimientos espirituales que florecieron en los primeros siglos del cristianismo y que enfatizaban la gnosis, el conocimiento intuitivo y salvífico, como el camino hacia la liberación espiritual. Los gnósticos a menudo presentaban una visión dualista del cosmos, con un Dios trascendente y desconocido, y un demiurgo inferior que creó el mundo material, visto como una prisión para la chispa divina atrapada en el ser humano. Aunque el Evangelio de Juan no es un texto gnóstico en el sentido estricto, comparte con el gnosticismo un vocabulario y ciertos temas cruciales: la dualidad, luz, oscuridad, verdad, mentira, el descenso de un ser divino para traer revelación y conocimiento, y la idea de que solo unos pocos, aquellos nacidos de arriba o que poseen el espíritu de la verdad, pueden realmente comprender el mensaje de Jesús. ¿Son estas meras coincidencias o es Juan un eco de estas ideas, quizás un intento de presentar una forma de gnosis cristiana que aún no había sido declarada prohibida? Y aquí es donde todo se vuelve aún más intrigante. La Iglesia, que más tarde perseguiría implacablemente a los gnósticos y quemaría sus textos, decidió canonizar a Juan. ¿Por qué? La respuesta podría residir en una compleja estrategia de asimilación y control. Quizás el Evangelio de Juan, con su profunda espiritualidad y su poderosa atracción mística, era demasiado influyente para ser simplemente descartado como apócrifo o herético. Al incorporarlo al canon, la Iglesia podría reinterpretar sus pasajes más peligrosos, aquellos que resonaban con las ideas gnósticas sobre el conocimiento secreto y la revelación directa, y subordinarlos a una lectura más ortodoxa y eclesiásticamente aceptable. Piénsalo, si no puedes vencer a tu enemigo, únete a él. O en este caso, absorbe su lenguaje y redirige su poder. Los secretos de Jesús en Juan, sus largos discursos y sus afirmaciones, «Yo soy», pudieron ser leídos no como una invitación a una gnosis individual y liberadora,
sino como afirmaciones de su divinidad única, compatibles con la doctrina trinitaria que se estaba formulando. De esta manera, un evangelio con potencial para inspirar un despertar espiritual fuera de los márgenes de la Iglesia fue, en cierto modo, domesticado y puesto al servicio de la institución. La verdad manipulada aquí es sutil. No se trata de una censura directa del texto, sino de una censura de su interpretación más radical y esotérica. Consideremos el concepto del Paráclito, el Espíritu de la verdad que Jesús promete enviar en Juan. Para muchos gnósticos, este Paráclito era una fuente continua de revelación, una guía interior que podía llevar a los individuos a un conocimiento de Dios incluso más allá de las enseñanzas de la Iglesia. ¡Qué idea tan revolucionaria y peligrosa para una institución que buscaba centralizar la autoridad espiritual en sus obispos y sus credos! En el contexto joánico canónico, el Paráclito se interpreta generalmente como el Espíritu Santo que guía a la Iglesia. Pero, ¿y si su significado original fuera más amplio, más personal, más prohibido? ¿Y si Juan estuviera insinuando una profecía de iluminación continua, accesible a todos los que buscan sinceramente la verdad, una verdad que no necesita intermediarios? El Jesús de Juan dice, «Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres». Juan 8:32. Se refería a una verdad custodiada por una élite sacerdotal o a una verdad que emerge del encuentro directo y transformador con lo divino, una verdad que la Iglesia temió porque no podía controlarla. El misterio de Juan reside en esta ambigüedad fundamental, en este potencial para una lectura que libere el espíritu de las cadenas del dogma. Por lo tanto, el Evangelio de Juan se nos presenta como un campo de batalla espiritual. Por un lado, es un texto de profunda belleza y poder que ha nutrido la fe de innumerables místicos y buscadores a lo largo de los siglos. Por otro, es un recordatorio de las complejas negociaciones teológicas y políticas que dieron forma al canon bíblico. Su inclusión podría ser vista como un testimonio de la incapacidad de la Iglesia primitiva para erradicar por completo las corrientes espirituales que enfatizaban la experiencia directa y el conocimiento interior. O cínicamente, como su mayor triunfo, tomar un texto potencialmente subversivo y convertirlo en una piedra angular de su propia estructura de poder. Sea cual sea la perspectiva, el estudio de Juan nos obliga a preguntarnos cuántas otras verdades espirituales profundas, cuántos otros evangelios y enseñanzas que reflejaban la rica diversidad del pensamiento cristiano primitivo fueron considerados demasiado peligrosos, demasiado gnósticos, y terminaron siendo silenciados, censurados y borrados de la historia, dejando solo fragmentos y susurros de un conocimiento oculto que clama por ser redescubierto para nuestro despertar. Hasta ahora, nuestra travesía nos ha llevado a través de los misterios de la autoría de los evangelios canónicos, la enigmática Fuente Q y las profundidades esotéricas del Evangelio de Juan. Pero ninguna exploración de las verdades ocultas del cristianismo primitivo estaría completa sin dirigir nuestra mirada crítica y reveladora hacia una de las figuras más influyentes y, paradójicamente, más controvertidas en la formación de la fe, el apóstol Pablo. Antes incluso de que los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan tomaran la forma escrita que conocemos, las cartas de Pablo ya circulaban entre las primeras comunidades creyentes, moldeando su comprensión de Jesús, su misión y el significado de su muerte y resurrección. Pablo, el fariseo convertido, el perseguidor que se transformó en el más ardiente proselitista, ¿fue simplemente un transmisor fiel de la tradición de Jesús? ¿O fue, en efecto, el creador de un otro evangelio, uno que, si bien tremendamente exitoso, pudo haber minimizado o incluso censurado aspectos cruciales del mensaje original del Nazareno? Este es un territorio delicado, socio, pues toca el corazón mismo de la teología cristiana dominante, pero es un territorio que debemos explorar si buscamos un despertar espiritual auténtico y una verdad sin filtros. Es fundamental comprender que Pablo, según su propio testimonio en Gálatas, no recibió su evangelio de hombres, ni le fue enseñado, sino que lo obtuvo por revelación directa de Jesucristo, Gálatas 1:11-12. Una afirmación audaz.
Esto lo diferencia notablemente de los apóstoles de Jerusalén, como Pedro y Santiago, quienes conocieron a Jesús en vida. El Evangelio de Pablo se centra de manera abrumadora en la muerte sacrificial de Cristo, su resurrección y la justificación por la fe en Él, más que en las enseñanzas éticas, las parábolas o el ministerio terrenal de Jesús que tanto destacan los evangelios sinópticos, especialmente aquellos influenciados por la fuente Q. Podría ser que esta diferencia de énfasis no fuera accidental. Es posible que la teología paulina, con su enfoque en la fe en un Cristo celestial y resucitado, comenzara a eclipsar la importancia de seguir las enseñanzas del Jesús histórico, un Jesús quizás más preocupado por la transformación social y la sabiduría práctica que por la fundación de una nueva religión basada en su persona divina. El misterio aquí radica en si la poderosa visión de Pablo, tan crucial para la expansión del cristianismo, no terminó por crear un cuello de botella, filtrando y reconfigurando la comprensión de Jesús para las generaciones futuras. Consideremos la tensión palpable que existió entre Pablo y la Iglesia de Jerusalén, liderada por Santiago, el hermano del Señor. Epístolas como Gálatas nos ofrecen destellos de estos desacuerdos, especialmente en torno a la cuestión de la ley mosaica y la inclusión de los gentiles. Mientras que la facción de Jerusalén parecía enfatizar la continuidad con el judaísmo y las prácticas observantes, Pablo abogaba por una fe liberada de la ley, centrada en Cristo. Es posible que esta lucha de poder y teológica haya llevado a la supresión o marginación de ciertas tradiciones sobre Jesús que no encajaban con la visión paulina o con la que finalmente prevaleció en Jerusalén. ¿Qué hay de las enseñanzas de Jesús que enfatizaban la acción, las obras como evidencia de la fe, un tema central en la epístola de Santiago? La teología paulina, con su fuerte acento en la sola fide, solo por fe, aunque no niega las buenas obras, ciertamente las coloca en un segundo plano en comparación con la fe en el evento Cristo. Esto fue lo que la Iglesia, siguiendo la estela de Pablo, nunca quiso que cuestionaras a fondo. Se perdió algo vital del mensaje de Jesús en esta transición de un movimiento de reforma ética dentro del judaísmo a una nueva religión universal centrada en la fe en la divinidad de su fundador. Además, el propio Pablo admite que había otros evangelios circulando, predicados por aquellos a quienes él consideraba falsos apóstoles o perturbadores. Gálatas 1, 6, 9, 2 Corintios 11, 4. ¿Quiénes eran estos predicadores y qué mensaje traían? ¿Eran acaso portadores de tradiciones sobre Jesús que Pablo consideraba incompatibles con su revelación, tradiciones quizás más gnósticas o más enfocadas en Jesús como un maestro de sabiduría o incluso como un revolucionario político? La historia la escriben los vencedores, y en la narrativa del Nuevo Testamento, la perspectiva paulina es, sin duda, dominante. Pero esto nos obliga a preguntarnos qué visiones alternativas de Jesús, qué interpretaciones de su vida y mensaje fueron activamente combatidas, silenciadas y finalmente etiquetadas como herejías y sus textos prohibidos, en parte debido a la influencia masiva de Pablo y sus seguidores. La sombra de Pablo es tan vasta que pudo haber oscurecido otras luces, otras revelaciones que emanaban de la figura multifacética de Jesús. El despertar espiritual implica buscar también esas luces perdidas, esas verdades censuradas por el peso de una teología triunfante. Por lo tanto, al evaluar el impacto de Pablo, no se trata de demonizar a una figura que indudablemente jugó un papel providencial en la difusión del mensaje cristiano. Se trata, más bien, de reconocer con honestidad investigativa que su evangelio fue una interpretación particular, una lente poderosa a través de la cual se vio y se transmitió a Jesús. Esta lente, si bien iluminó muchos aspectos, también pudo haber dejado en la penumbra otros. La profecía de un cristianismo más diverso y plural, quizás más cercano a las múltiples facetas del Jesús histórico y del conocimiento oculto que lo rodeaba, fue paulatinamente reemplazada por una ortodoxia cada vez más definida y en muchos aspectos moldeada por la visión paulina. Estamos listos para confrontar la posibilidad de que el cristianismo que hemos heredado sea en gran medida paulismo,
y que para encontrar al Jesús más allá de los dogmas sea necesario mirar críticamente incluso al más influyente de sus apóstoles. La búsqueda de la verdad nos exige esta valentía, este deseo de ir más allá de lo que nos fue convenientemente presentado. Magnífico, sócio! Estamos nos aproximando do ápice da nossa investigação, o momento em que muitas das peças do quebra-cabeça que estivemos montando começarão a se encaixar, revelando um quadro que pode ser desconcertante para alguns, mas imensamente libertador para outros. A influência de Paulo foi, sem dúvida, um divisor de águas, e agora vamos ver como essa e outras correntes confluíram, ou colidiram, no evento que selou o destino de tantas escrituras, o Concílio de Nicéia e o processo de canonização. Prepare-se, pois aqui a cortina será rasgada para mostrar os bastidores do poder, da política e da fé, onde a verdade oficial foi forjada e muitas outras verdades foram deliberadamente ocultadas ou proibidas. Aqui está a produção textual para o tópico 6, el Concilio de Nicea y la canonización. Revelación divina o una decisión política para consolidar poder y ocultar la verdad completa? Español. Hemos recorrido un largo camino en nuestra búsqueda de la verdad oculta tras los evangelios. Cuestionamos su autoría, exploramos la misteriosa fuente Q, desvelamos las posibles influencias gnósticas en Juan y analizamos la sombra dominante de Pablo. Ahora llegamos a un punto de inflexión en la historia del cristianismo, un momento donde las diversas corrientes de pensamiento, las múltiples interpretaciones de Jesús y la creciente estructura de la Iglesia convergieron bajo la atenta mirada del poder imperial. El Concilio de Nicea en el año 325 d.C. y el subsiguiente proceso de canonización de las Escrituras. Se nos ha enseñado a ver Nicea como un triunfo de la ortodoxia, un momento divinamente guiado, donde la verdadera naturaleza de Jesús fue definida y los evangelios correctos fueron confirmados. Pero ¿fue realmente una revelación divina impoluta? ¿O estamos ante una asamblea profundamente influenciada por la política, diseñada para unificar un imperio romano en crisis y consolidar el poder de una facción específica dentro de la Iglesia, mientras se silenciaban para siempre las voces disidentes y se censuraban sus textos sagrados? Este es, quizás, el secreto mejor guardado de la historia eclesiástica, uno que, al ser revelado, tiene el poder de transformar radicalmente nuestra comprensión de la fe. El emperador Constantino, una figura más política que piadosa en sus inicios, convocó el Concilio de Nicea no primordialmente por un celo teológico desinteresado, sino por una necesidad urgente de unidad doctrinal dentro del cristianismo, religión que él había decidido favorecer para estabilizar y unificar su vasto y fragmentado imperio. Imaginen la escena. Obispos de todas partes, muchos con visiones de Cristo diametralmente opuestas, especialmente en lo referente a la relación entre Jesús el Hijo y Dios el Padre, el meollo del debate arriano, reunidos bajo la presión imperial. ¿Creen ustedes que en un ambiente tan cargado de intereses políticos, donde la paz del imperio estaba en juego, las decisiones se tomaron únicamente basadas en la más pura inspiración del Espíritu Santo? ¿O es más plausible que las facciones con mayor influencia política, aquellas que podían ofrecer a Constantino la anhelada uniformidad, fueran las que finalmente impusieron su visión, su teología, su lista de libros sagrados? Y aquí es donde todo cambió de manera irreversible. Lo que se decidió en Nicea y en los concilios posteriores no fue simplemente una cuestión de doctrina abstracta, fue una cuestión de poder. ¿Quién tenía la autoridad para definir la verdad? ¿Quién controlaría la narrativa de Jesús? ¿Y qué libros serían considerados palabra de Dios? ¿Y cuáles serían etiquetados como apócrifos, heréticos, y por lo tanto, prohibidos y destinados a la hoguera? El proceso de canonización, la selección de los libros que hoy componen el Nuevo Testamento, no fue un evento único ni una revelación instantánea. Fue un proceso largo, complejo y a menudo contencioso, que se extendió durante siglos, con diferentes listas de libros aceptados circulando en diversas regiones. Nicea fue un hito, pero no el final del camino. Lo crucial es entender que los criterios para la inclusión de un libro en el canon no siempre fueron puramente espirituales. Factores como la apostolicidad,
Fue escrito por un apóstol o alguien cercano. La ortodoxia se alinea con la doctrina de la gran iglesia emergente, y la catolicidad es aceptado por la mayoría de las iglesias, jugaron un papel determinante. Pero ¿quién definía la ortodoxia? ¿Y qué sucedía con aquellos evangelios como el de Tomás, el de María Magdalena o el de Felipe? Textos que ofrecen visiones de Jesús radicalmente diferentes, a menudo más místicas, igualitarias o centradas en el conocimiento interior, gnosis, que no encajaban en el molde que la Iglesia imperial comenzaba a forjar. La respuesta es brutalmente simple. Fueron sistemáticamente marginados, desacreditados y en muchos casos activamente destruidos. La verdad manipulada aquí es la propia historia de la formación de la Biblia, presentada como un acto divino impecable, cuando en realidad fue un proceso profundamente humano, con ganadores y perdedores. Pensemos en la enorme cantidad de literatura cristiana primitiva que no logró entrar en el canon. Evangelios, Hechos, Epístolas, Apocalipsis. Muchos de estos textos apócrifos ofrecían perspectivas sobre Jesús y sus enseñanzas que desafiaban la narrativa que se estaba consolidando. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, una colección de dichos de Jesús, muchos de los cuales resuenan con una sabiduría profunda y provocadora, presenta un camino hacia la salvación a través del autoconocimiento y la comprensión de los dichos secretos del Maestro, sin énfasis en su muerte o resurrección como evento central. El Evangelio de María Magdalena la retrata como una discípula preeminente, poseedora de una revelación especial, desafiando las estructuras patriarcales de la Iglesia. ¿Es casualidad que estos textos, que empoderaban al individuo, que promovían una conexión directa con lo divino o que daban prominencia a las mujeres, fueran precisamente los que la Iglesia institucional, cada vez más jerárquica y masculina, decidió excluir y calificar como peligrosos? Este fue el gran acto de censura, la creación de un índice de libros prohibidos, mucho antes de que existiera formalmente, todo en nombre de una unidad que sirviera a los intereses del poder, tanto eclesiástico como imperial. El despertar espiritual nos llama a cuestionar esta selectividad. Así, el Concilio de Nicea y el proceso de canonización se revelan no tanto como el momento en que la verdad divina fue finalmente establecida, sino como el momento en que una verdad, una interpretación específica del cristianismo, triunfó sobre muchas otras, y se aseguró de que su victoria fuera definitiva al controlar qué escrituras serían leídas y cuáles serían olvidadas o destruidas. La profecía de un mensaje de Jesús diverso, multifacético, capaz de resonar con diferentes tipos de buscadores espirituales, fue sacrificada en el altar de la uniformidad doctrinal y la conveniencia política. Lo que hemos heredado como la Biblia es, en efecto, una antología seleccionada, una biblioteca que, si bien contiene textos de inmenso valor espiritual, también es el resultado de una larga historia de debates, luchas de poder y, sí, de la supresión deliberada de un vasto cuerpo de conocimiento oculto. La liberación que buscamos comienza al reconocer esta verdad, que la revelación no se limita a las páginas de un solo libro canonizado y que el Espíritu sigue hablando a aquellos que tienen oídos para oír, a menudo en los lugares más inesperados y en los textos que una vez fueron prohibidos. Hemos viajado juntos a través de los intrincados laberintos de la historia, desenterrando los secretos detrás de los nombres que nos legaron los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Has visto cómo la narrativa oficial a menudo oculta una verdad mucho más compleja, llena de decisiones humanas, influencias políticas y la posible manipulación de conocimientos que pudieron haber sido prohibidos o censurados. Ya no puedes ver estos textos sagrados de la misma manera, ¿verdad? La revelación de que sus autores podrían no ser quienes te dijeron y que sus escritos fueron seleccionados y moldeados por fuerzas que iban más allá de la pura inspiración divina, es un despertar en sí mismo. Pero este es solo el comienzo de tu liberación espiritual. Ahora, la pregunta más importante es, ¿cómo esta revelación sobre la verdadera historia detrás de los evangelios impacta tu fe y tu búsqueda personal de la verdad? Comparte tu sentir, tu nueva visión, en los comentarios, no como una simple opinión,
sino como una declaración de tu despertar, un acto de fe en tu propia capacidad de discernir y conectar con lo sagrado más allá de los dogmas. Tu testimonio es una luz para otros buscadores que están en este mismo camino. Si este viaje de descubrimiento ha encendido una llama en tu interior, si sientes que es crucial continuar desvelando los misterios que nos fueron ocultados, entonces asegúrate de estar suscrito al canal y con la campana de notificaciones activada. Cada video que lanzamos es un paso más para romper el silencio, para propagar una verdad que libera y empodera. No te quedes atrás en este continuo despertar. Y para que no detengas este impulso, haz clic en el video que aparece ahora en pantalla. Es la continuación lógica de esta investigación, una nueva revelación que te espera para profundizar aún más en los secretos que la Iglesia no quiso que supieras. Recuerda siempre, la búsqueda de la verdad es un camino sagrado, y el conocimiento es la llave que abre las puertas de la prisión espiritual. No dejes que nadie te diga qué pensar o en qué creer sin antes cuestionarlo todo. Sigue investigando, sigue creciendo. Nos vemos en la próxima revelación.